Voy a pedir que me acompañéis a Lucas capítulo 20, leeremos del versículo 1 al 8. Lucas 20, del versículo 1 al 8. ¿Lo tenéis? Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Juan el Bautista se refiere. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quiero hablaros de un tema muy delicado y un tema que siempre nos desafía como seres humanos. Quiero hablaros de la autoridad. Un tema que se nos suele atragantar mucho. Este texto también lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Marcos. Lo recogieron los tres evangelistas. Y vamos a ir desgranándolo un poquito porque es importante que entendamos el contexto y la situación que se da aquí, porque es de muchísima profundidad. Dice que le vinieron a Jesús los principales sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Quiénes eran estos? Estamos hablando que aquí tenemos dos tipos de autoridades, ¿vale? Los principales sacerdotes y los escribas eran las autoridades religiosas de la época. Los escribas, como su nombre indica, eran los que tenían que ir copiando la ley, los que la estudiaban, los que la interpretaban, y los sacerdotes eran los que oficializaban la religión judaica en aquel tiempo. Entonces eran autoridades religiosas, espirituales. Si había algún conflicto con la ley, con la interpretación de la ley, si había un caso, por ejemplo, de blasfemia, alguien había insultado a Dios, entraban estas autoridades religiosas para juzgar el asunto. ¿Sí? Y luego estaban los ancianos del pueblo. Eran las autoridades civiles. Si alguien había insultado a otro, algún delito menor, porque de los mayores se encargaba el Imperio Romano. Pero para estos casos del día a día, lo que sería un juez de paz hoy en día, se encargaban los ancianos del pueblo. Entonces nos encontramos a que las dos autoridades del pueblo vienen a Jesús. Los que se encargan de los asuntos religiosos y los que se encargan de los asuntos civiles. Vienen a una, todos juntos en alianza, a Jesús. Y la cuestión es que, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba en el templo haciendo ¿qué? Enseñando y predicando el evangelio. Jesús estaba enseñando sobre la ley. Jesús llevaba todo su recorrido, todo su ministerio, enseñando sobre la ley de Dios, sobre la palabra, anunciando el evangelio y también hablando de cosas cotidianas, de cosas del día a día.
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí estaba enseñando Jesús algo del día a día. No, haced lo que os toca con las autoridades políticas y con el Señor, haced también lo que toca. Él estaba enseñando cosas del día a día. Se estaba metiendo en el terreno de esas autoridades. Y la cuestión es que la gente le escuchaba. La gente le escuchaba. Pero para entender exactamente con qué actitud vinieron estas autoridades, vamos a leer los dos versículos anteriores, los dos últimos versículos del capítulo 19, el versículo 47 y 48. Mirad lo que decía. Y enseñaba cada día en el templo, Jesús. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo, los ancianos, procuraban ¿qué? Matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, pendiente oyéndole. Y luego vienen un día más que Jesús estaba enseñando en el templo, vienen estas autoridades. No vinieron para curiosear, no vinieron para escuchar a Jesús. Vinieron para ponerle en duda delante del pueblo. Es algo así como, si no sale de nosotros, si no es de nuestro grupito, no es de los nuestros. Y por tanto, como no es de los nuestros, hay una desconfianza. Y la desconfianza te lleva al miedo. Y el miedo te lleva al rechazo. ¿Qué es sino el racismo, hermanos? Viene alguien de otra cultura, con otro color de piel, que habla diferente, que tiene otras costumbres, no es de los míos. Como no es de los míos, no sé por dónde va a salir. Desconfianza. Y como no sé por dónde va a salir, tengo miedo. Tengo miedo. Y ahí sale el racismo. El racismo es la expresión máxima de miedo entre los seres humanos. Y genera rechazo. Veían a Jesús como un intruso, como ve el racismo a la gente que viene de fuera. Lo ve como un intruso. ¿Qué haces tú viniendo a mi país? Vete al tuyo. ¿No tienes sitio en el tuyo? Eres un intruso aquí. Y aquí hay muchos que venís de fuera. Seguramente os habéis encontrado con actitudes de rechazo, de racismo, porque tenéis otro acento, porque tenéis otro color de piel, porque tenéis otras costumbres. Pues así estaban tratando a Jesús. Tú eres un intruso. Tú estás hablando de cosas que solo podemos hablar nosotros. Y fijaos lo que les sucedió en una ocasión a los discípulos. Mirad con qué asunto le vinieron a Jesús un día. Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, no es de nuestro grupo. Y por tanto se lo prohibimos. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y es curioso que estos principales, que estas autoridades vinieron a Jesús mientras Él estaba enseñando. No lo vinieron en un momentito en que Jesús estaba aparte con los discípulos. No, vinieron mientras Él enseñaba. Es decir, le interrumpieron, se metieron en medio de la predicación del Evangelio. ¿Por qué?
porque ni les interesaba lo que Jesús estaba diciendo, ni querían que los demás escucharan. Eran enemigos del Evangelio. Yo me acuerdo una vez, hace muchos años, yo era todavía más joven de lo que aún soy, fuimos a Madrid a evangelizar, allí donde el kilómetro cero, el ministerio de Jacobo Bock, y me pidieron que yo me subiera. Ellos tienen allí una caja, la caja roja, el ministerio de la caja roja, y me pidieron pues que me subiera allí y que diera mi testimonio. Y yo me subí allí en medio de, allí donde el kilómetro cero, en la Puerta del Sol en Madrid, en el centro neurálgico de Madrid. Yo me subí allí a la cajita y empecé a contar mi testimonio. Empecé a predicar el Evangelio y de repente entre la multitud salió uno diciendo: esto que estás diciendo es mentira. El enemigo no quiere que se predique el Evangelio. El enemigo no quiere que se predique el Evangelio. El diablo no quiere que tú prediques el Evangelio en tu vecindario, que prediques el Evangelio en tu familia, que prediques el Evangelio en tu trabajo, en el instituto, allí donde estés. No quiere. Porque quiere que la gente siga viviendo en su miseria, en su pobreza espiritual, sin esperanza. Ni te dejará hablar, ni dejará a los demás escuchar. Y le vinieron con dos preguntas insolentes, repelentes, insultantes. Le dijeron: ¿de dónde viene tu autoridad? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? ¿Sabéis lo que significa esto? Vamos a traducirlo esto. Esto significa: ¿qué haces tú aquí? ¿Y quién te has creído que eres? Y son insolentes estas preguntas porque si hubieran escuchado realmente a Jesús, estamos en el capítulo 20, ya llevaba Jesús un recorrido y había hecho milagros. Ya estaba en Jerusalén y aquí ya no iba a salir. Si hubieran visto realmente, si hubieran atendido los milagros de Jesús, si hubieran escuchado a Jesús, no habrían necesitado preguntar absolutamente nada. Si hubiesen aplicado el conocimiento que tenían de la ley, hubieran sabido quién era Jesús. A veces pensamos y nos cegamos que la clave son los milagros. Si hay milagros, la gente va a creer. Eso no lo vemos en los evangelios. Los milagros sirven, hermanos, por dos motivos. Uno, primero para la persona sobre la que se derrama el milagro, que Dios la bendiga, ha sido bendecida. Y segundo, como señal para los demás, como señal. Pero Jesús hizo montones de milagros, los apóstoles luego hicieron montones de milagros. ¿Y cuántos milagros vemos en el recorrido del pueblo de Israel por el desierto? ¿Milagros más espectaculares que esos? Y ni eso les sirvió para creer. Ni eso les sirvió para tener temor. No, no esperes milagros para creer en el Señor. El mayor milagro es la palabra de Dios. Lee la palabra y cree la palabra. Y los milagros vendrán como consecuencia. Como consecuencia. Ay, si se hubieran esforzado en conocer a Jesús. Si se hubieran esforzado en conocer a Jesús. Y aquí aparece una palabra que hay que analizar. Autoridad. ¿Con qué autoridad? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Pero qué es la autoridad? Fuerza, capacidad, libertad, superioridad, poder, influencia, derecho, legitimidad sobre los demás.
Estamos hablando de una situación de influencia. Y aquí hay dos tipos de autoridades. La autoridad innata, la autoridad propia y la autoridad delegada. Y lo vais a entender muy fácil. La autoridad delegada, un gobierno democrático, gobierna porque la gente lo ha votado. Han delegado autoridad sobre ese gobierno. ¿Sí? Y luego está la autoridad innata, la propia. Mira, a un niño pequeñito no le tienes que decir que tiene que obedecer a su padre, ya lo sabe. El padre tiene esa autoridad innata, que desgraciadamente cuando el niño es adolescente la pierde por completo. ¿Y Dios? Como dice Job, ¿quién me dio a mí para que yo restituya? ¿Quién me dio a mí primero para que yo restituya? Dios es Dios y por tanto tiene la autoridad innata, propia. Nadie le ha tenido que dar esa autoridad, es suya, propia. Y aquí tenemos a Jesús. Como Dios, tenía autoridad innata, pero se hizo hombre y el Padre le tuvo que delegar autoridad en su condición de hombre. Así que tenía autoridad innata y autoridad delegada. Estaba lleno de autoridad Jesús. Por eso, ¿y quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Y quién es este que ni aun los demonios se le sujetan? Y dice también, hay un pasaje en la Biblia, ahora no sé en qué versículo, de qué evangelio, pero dice que la gente lo escuchaba porque hablaba como quien tenía autoridad. Si lo hubiesen conocido, si lo hubiesen conocido. Pero estos impertinentes, lo que le vinieron a decir es, tú no sales de nuestro grupo. Por tanto, si nosotros no hemos delegado autoridad sobre ti, ¿de dónde viene? Y como yo no he delegado autoridad sobre ti, no reconozco tu autoridad. Le estaban diciendo a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el príncipe de paz, Rey de reyes y Señor de señores, le estaban diciendo, yo no reconozco tu autoridad sobre mí. Estaban haciendo una proclamación de condenación total sobre sus vidas. Yo no te pienso obedecer porque no reconozco tu autoridad sobre mí. ¿Y qué respondió Jesús? Si tú lees este texto, parece como que Jesús responde de una manera enigmática. Pero ahora vamos a ver por qué Jesús responde de esta manera. Porque Jesús no responde directamente esas preguntas. Jesús contesta con otra pregunta. ¿Y qué les dice? Juan, el bautismo de Juan, el ministerio de Juan el Bautista, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Y aquí, esta gente se juntó y dijeron, vamos a analizar esta pregunta. Porque o contestamos una cosa o contestamos la otra. Si contestamos del cielo, le ponemos en bandeja la respuesta a Jesús. Nos va a hacer un resto, como se llama en el tenis, que nos va a matar, nos va a machacar. Porque nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis entonces si venía del cielo? Pero si decimos de los hombres, que es realmente lo que creemos, porque tampoco le damos autoridad a Juan el Bautista, el pueblo nos va a apedrear porque lo tienen como profeta. Dice, vaya con este Jesús, nos ha puesto entre la espada y la pared. Y entonces respondieron de una manera cobarde, de una manera hipócrita, de una manera falsa. Porque temían al pueblo en vez de temer a Dios.
Actuaron en función de la gente en vez de en función de Dios. Querían agradar a la gente más que agradar a Dios. Por eso intentaban desacreditar a Jesús continuamente, porque ellos habían perdido el centro de atención sobre esos asuntos, ya era Jesús, y le tenían envidia. Y Jesús sacó a la luz la hipocresía de esos corazones. ¿Y qué contestaron ellos? No contestaron a la pregunta. Dijeron, no lo sabemos. Hermano, hermana, si tú tienes un conflicto, vas a ir al juez, ¿verdad? ¿Para qué? Sea el árbitro. Imagínate que en un juicio el juez dice, no lo sé. Imagínatelo. Imagínate que el juez dice, no lo sé. ¿Qué te queda? No te queda nada. Es el juez el quien lo tiene que decidir. Se tiene que mojar. Pues esto es lo que hicieron los jueces del pueblo de aquella época. Dijeron, no lo sabemos. Pero era mentira, porque en verdad lo sabían, pero no lo querían decir. Y así Jesús quedó libre de darles respuesta. Porque ante este tipo de actitudes, ante este tipo de personas repelentes, insolentes, no vale la pena discutir. No te metas en estas batallas, hermano, hermana. No te metas ahí. Con este tipo de personas no se puede razonar. Hay un móvil que está sonando por ahí. Si alguien le puede quitar el volumen, por favor. Dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se derrama sobre aquellos que con injusticia quieren detener la verdad. Los que no quieren ver, no podrán ver. Y lo repito de nuevo, los que no quieren ver, no podrán ver. Ni la luz más evidente puede verla a alguien que tiene los ojos cerrados. Puede haber algo de claridad si cierras los ojos, pero no vas a ver. Por eso yo oro continuamente al Señor y le digo, por favor, Señor, abre mis ojos. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. No permitas que esté ciego ante las situaciones. No lo permitas. No permitas que esté ciego ante las verdades espirituales. No lo permitas, Señor. Si me tienes que dar un tortazo para que me despierte, dámelo. Y me ha dado unos cuantos. Cumple su palabra. Y aquí, hermanos, quiero enlazar la autoridad con su opuesto, con su contrario, con su enemigo. Y es la rebeldía. Y aquí es donde entra nuestra condición de hombres. Somos rebeldes por naturaleza. ¿Y qué significa la rebeldía? Desobedecer a la autoridad por no reconocerla o por hacerla inferior a uno mismo. Cuando tú desobedeces, vamos, todos hemos sido niños, ¿verdad? Y hemos hecho trampas. Y hemos intentado desobedecer a nuestros padres. Bueno, lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Desobedecer a nuestros padres en más de una ocasión, ¿verdad? En ese momento nos olvidamos que son nuestros padres, no la reconocemos. Luego nos descubren.
Y ahí viene el lío. Pero ¿qué pasa cuando el policía dice, oye, tienes que conducir a esta velocidad? Y no vas a esa velocidad, te crees más listo. Y resulta que hay un radar por ahí escondido. Y foto. Lo digo con conocimiento de causa. Ah, Natán, te has creído muy listo, ¿eh? Pues te han cazado. ¿Y cuántos casos vemos de corrupción? Gente que se cree los reyes del mundo, que se creen dioses y pueden tomar el dinero de otro. Es que yo lo haría mejor. Si yo fuese presidente, lo haría mejor. Es que no saben nada. Es que este pastor, es que no sabe nada. Es que estos obreros, y por tanto, al final de todo, no lo reconozco. Y ahí viene la desobediencia. Lo vimos no hace muchas semanas. ¿Os acordáis del rey Saúl? Tenía una orden de parte de Dios. Destruye a los amalecitas. Destrúyelos. Porque es un pueblo que siempre está para incordiar y destruir al pueblo de Dios. Destrúyelos. Y fue Saúl. Los invadió, los conquistó, venció la batalla, pero no lo destruyó todo, se guardó lo mejor. Y ahí vino el profeta Samuel. Y le dijo, ¿qué has hecho? No, es que, primero las excusas. El pueblo, la culpa es de los demás. El pueblo. Pero tú eres el rey, tú tienes la autoridad. Y luego vienen los argumentos. Intentar convencer a Dios. No, es que mira qué corderos, mira qué bueyes. Esto es para sacrificar al Señor, para hacer un sacrificio al Señor. Y entonces es cuando Samuel le da esta respuesta. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se obedezca a sus palabras? Obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención más que la grosura de los carneros. Y escuchad esto, porque es demoledor. Como pecado de adivinación es la rebelión. Lo que está diciendo es, cuando eres rebelde, es como si estuvieras practicando la brujería. Estás abriendo exactamente las mismas puertas. Estás abriendo las mismas puertas espirituales. Y ahora explicaré por qué. Pero sigue y dice, y como idolatría, la obstinación. Cuando somos rebeldes, somos tan culpables como si estuviéramos practicando la brujería. Y cuando somos obstinados, es decir, cabezotas, que no queremos entrar en razón, es como si estuviéramos siendo idólatras. ¿Por qué? Cuando no entro en razones, cuando no obedezco, lo hago porque me creo superior a cualquier autoridad, para empezar con la de Dios. En la iglesia, más que los pastores, más que los líderes,
en la calle más que los gobernantes, te pueden gustar más o menos, pero dice la palabra que todos están puestos por Dios. Y escucha, esto lo dijo la Biblia, en momentos de la máxima opresión y represión romana, cuando los mataban por ser cristianos. Y dijo, estas autoridades están puestas por Dios. ¡Qué misterio es este! Pues cuando tú te crees superior a cualquier autoridad, tú te estás erigiendo como Dios. Yo soy Dios. Yo me siento en el trono. Por eso no tengo que responder ante nadie. Tú te conviertes en Dios. Por eso caes en la idolatría. ¿Y por qué la rebelión es como la hechicería, como la adivinación? Porque cuando tú desobedeces a la autoridad, hermano, hermana, caes al vacío. No hay nada que te sostenga. Vas por libre. No tienes la protección del Señor. Por tanto, abres exactamente las mismas puertas espirituales como si tú estuvieras practicando la hechicería. Te estás exponiendo ante el diablo. Si Dios no es tu autoridad, o el uno o el otro. O estás bajo un señor o estás bajo otro señor. Ya lo dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. Dios ha establecido autoridades espirituales, autoridades familiares y autoridades civiles para que vivamos estables y afirmados, como dice la Biblia, reposadamente en toda piedad. Y qué bueno es saber que nada se te puede sorprender porque tú estás bajo autoridad y estás obedeciendo. Cuando la señal de velocidad pone 120, de ahí no pases, y tú vas a 120, ya puede haber todos los radares escondidos, que no te va a caer ninguna foto. Puedes conducir tranquilamente. Cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad del pastor, de los líderes, bajo la autoridad del gobierno, cuando tú te comportas, ¿qué vas a temer? Estás sujeto, Dios te protege, Dios te cubre. Cuando no quieres obedecer a alguno de estos, estás a merced del diablo, eres un corderito que quiere ir por libre fuera del rebaño. Y aún así Dios te va a buscar. Pero si eres obstinado y no quieres regresar al rebaño, cualquier bestia del campo va a poder contigo. Porque sí, hermano, hermana, somos débiles, muy débiles. Somos corderitos, somos ovejas, somos muy débiles. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero para eso hay que estar sometidos, bajo autoridad. Y sí, hermano, hermana, te puede gustar más o menos Jonathan de Lorenzo como pastor, pero es el pastor que el Señor ha puesto en esta iglesia y todos le tenemos que honrar como pastor y estar sujetos a él. Y esto va a traer bendición a nosotros y al pastor y a esta iglesia y a esta ciudad. Te puedo gustar yo más o menos como obrero, Sara, Manolo, Joan, Jocelyn, Pablo. Os podemos gustar más o menos, pero son los obreros que el Señor ha puesto en esta iglesia. Te puede gustar más o menos
el ujier que haya el domingo en la puerta, pero es tu autoridad en los cultos. Y si te pide el ujier, por favor, compórtate, apaga el volumen de tu teléfono. O por favor, mira, ten a tu hijo que está caminando mucho por aquí, tenlo. Hay que obedecer, es la autoridad que el Señor ha puesto ese domingo en ese culto. Y si la maestra de escuela dominical aquel domingo saca al niño, saca a tu hijo y te lo trae y te dice, mira, es que hoy está un poco tremendito, ¿eh? No puedo dar clase con tu hijo ahí. Por favor, tenlo tú aquí en el culto. En vez de enfadarte, di, gracias por tu trabajo, ya me encargaré yo de mi hijo. Ya lo reprenderé yo. Y si uno de nosotros viene y te dice, oye, mira, esta actitud tendrías que cambiarla, al Señor no le gusta. Es normal que te enfades en ese momento conmigo, es normal, es una reacción totalmente humana, pero no seas obstinado, piensa, llévatelo a casa y piensa, y ponlo a la luz de la palabra. ¿Es verdad lo que me está diciendo? ¿Es bíblico lo que me está diciendo? Y medita. Hermanos, yo he tenido fases rebeldes. Y eso no ha traído ninguna bendición a mi vida, ninguna, cero. Y no ha sido hasta que yo me he quebrantado, me he humillado, me he sometido, he reconocido que el Señor me ha empezado a bendecir. Yo he criticado a pastores y no les he reconocido su autoridad. Y eso no me ha hecho ningún bien. Ver los defectos de los líderes no te da derecho a criticarlos. Te da derecho, más todavía, a orar por ellos y que el Señor los cubra. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos que oréis por nosotros, que oréis por los ujieres, que oréis por las maestras de escuela dominical, que oréis por los que presiden la oración, que oréis por el grupo de intercesión, que oremos los unos por los otros. Nuestro deber es quebrar nuestra obstinación, nuestro orgullo. Hay que quebrarlo. Porque eso va a traer victoria y orden. ¿No te ha pasado nunca en tu vida que has mirado todo a tu alrededor, has mirado tu corazón y has dicho, esto es un desastre? Mi vida es un caos. Mi vida es un caos. Todo se tiene que ordenar, no hay nada que se salve. ¿No te ha pasado nunca? Yo he tenido varias fases de estas en mi vida. Y a donde me ha llevado el Señor siempre es, sométete. Y yo voy a empezar a ordenar tu vida. Y empiezas a honrar a tus padres. Y empiezas a honrar al pastor, a los líderes. Empiezas a honrar a las autoridades. Empiezas a hacer caso. Y tu vida se va acomodando solita. La desobediencia trae caos. La obediencia trae bendición. Es hora de arrepentirnos, hermanos. Es hora de arrepentirnos, de dejar la rebeldía, de dejar la obstinación, de dejar la desobediencia. Seamos mansos y humildes como el Señor. Y Dios traerá bendición sobre ti. La va a traer. La va a traer. Una vida en orden, una vida que busca del Señor, una vida que se somete, es una vida que desata bendición sobre su vida. Vamos a orar.
Oh Dios, bendito sea tu nombre. Tú eres nuestra autoridad. Tú tienes la autoridad sobre nuestras vidas. Lo declaramos, lo proclamamos en esta mañana. Aunque nuestra carne se quiera rebelar muchas veces, aunque nuestra carne quiera ir por libre muchas veces, aunque no nos guste que nos digan lo que tenemos que hacer, pero Señor, en verdad, no lo sabemos si no es por ti, no lo sabemos si no es por tu palabra. Señor, perdona nuestra rebeldía. Perdona nuestra obstinación, perdona nuestra desobediencia. No queremos ser desechados por toda la eternidad como Saúl. No queremos ser desechados de tu presencia. No queremos, Señor, no queremos. No queremos perder tu bendición. Queremos estar cubiertos por tu sangre. Queremos estar cubiertos por tus manos. Queremos estar sometidos a ti. Perdona si hay rebeldía en nuestros corazones. Perdona si hay desobediencia en nuestros corazones. Perdona si hay crítica en nuestros corazones. Crítica a ti, crítica a las autoridades que tú has puesto en la iglesia, crítica a los hermanos. Perdónanos y extirpa esto de tu iglesia. Sácalo a la luz, descúbrelo. Sácalo de la iglesia. Trae libertad a tu pueblo, Señor. Guárdanos de las divisiones, guárdanos de los enfrentamientos y perdona nuestros pecados, Señor. Oh Señor, todos aquí somos hermanos. Que nos veamos así, que nos veamos como hermanos, que nos veamos como hermanos los unos a los otros, no como enemigos. Que nos podamos amar los unos a los otros, someternos los unos a los otros, como dice tu palabra, animándonos, reconfortándonos, consolándonos. Porque nuestro enemigo no somos nosotros. Oh Dios, trae libertad a tu pueblo. Guárdanos, Señor, guárdanos. Guárdanos de nuestra rebeldía, esa rebeldía que viene con nuestra carne. Guárdanos. Humíllanos, Señor. Quebrántanos. Aleluya. Protégenos de nosotros mismos. Protégenos de la idolatría, de esta hechicería encubierta. Guárdanos, Señor. Gracias porque tu palabra habla claro, muy claro. Muy claro. Gracias porque tú nos hablas para guardarnos, para bendecirnos, para trabajarnos, para que maduremos, para que te conozcamos, para que vivamos abundantemente. Oh Señor, que no seamos obstinados con tu palabra, que la meditemos, que la guardemos y que la obedezcamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén.